Hola amigos, acá les traigo otro video y lo que vamos a hacer hoy va a ser un libro con un compartimiento secreto. ¿Para qué es esto? Para guardar cosas que vos quieras que nadie encuentre. Porque mucha gente tiene cosas que quiere esconder, como unas cadenitas de oro, algún dinerito o algo que quieras esconder y no sabes cómo. Uno lo tira abajo del colchón, lo pone abajo de un cajón escondido, pero siempre las cosas la encuentran. Así que lo que te voy a enseñar hoy va a ser cómo podemos hacer un libro con un escondite secreto. Lo primero que vamos a hacer va a ser empezar a pegar las hojas. Vas a pegar así, rápido, no tiene que ser muy... Vas a aplicar glue, como sabes. Lo que vamos a hacer, vamos a pegar las 10 primeras hojas. Puede ser de 10, según de 10 a 12, 15, según la cantidad de hojas que tengas pegada, según va a ser el peso que va a tener lo que va a ser la tapa de tu escondite, ¿ok? De tu escondite secreto, como se puede decir. Si vos lo haces con 2 hojas, no va a tener tanto peso como podría tener con más hojas. O sea que así lo que vamos a hacer va a ser esto nomás. El primer paso es empezar a pegar de 10 a 15 hojas, ¿ok? Yo lo voy a pegar y ahí vamos a hablar después, ¿ok? Lo que vas a hacer después, que tenga las 10 o las 15 hojas ya con pegamento, le vas a poner un peso encima. ¿Qué va a hacer? El peso que tiene encima lo va a aplanar para que el papel no quede arrugado, porque si cuando uno lo moja con el glue, o sea con el pegamento, siempre queda medio arrugado. Lo que vas a hacer, lo vas a poner algo con mucho peso para que lo asiente bien y quede bien plano. Lo vas a dejar ¿cuánto? 20 minutos a 30 minutos. Y después vamos a ir con el otro paso. Bueno, ya pegamos las hojas. Como ven, ya están las hojas pegadas. ¿Ven lo que yo le digo, como queda un poquito abierto? Bueno, eso no importa después porque esto está abierto porque todavía todavía está medio mojada el glue. Pero vos cuando termines te va a quedar bien liso. Lo que vamos a hacer ahora, vas a poner un separador así. ¿Ves? Así. Esto vamos a usarlo como separador. Porque lo que vamos a hacer ahora va a ser pintar todas estas juntas, ¿ves? Vamos a pegar todas estas hojas juntas, así. Trata de no ensuciar mucho el libro, que no se te pase mucho el glue. Ponerle bastante glue para que quede bien pegado. No tenés que apretarlo, no lo apretes al libro, no lo quieras apretar, porque si entra un poquito de pegamento, está bien, pero no lo dejes abierto tampoco, es un poquito de pegamento nomás. Vamos a pasar así, y esto lo vas a tener que dejar como una 2 horas, 3 horas. Si quieres hacerlo rápido, lo que te recomiendo es ponerle un secador de pelo que va a apurar un poquito el proceso. ¿Ok? Y después vamos a ir ya con el paso de cómo se abre, cómo se mide y lo que tenemos que hacer. Si querés, para estar seguro, le das una mano y lo dejas secar y después le puedes dar otra mano arriba. ¿Ok? Y usa bastante glue, que quede bastante pegado. La tapa la vas a pegar, claro. Y después vas a hacer lo mismo. Lo vas a dejar así y lo vas a poner peso encima, ¿ok? Ponerle lo más pesado que tenga, porque cuanto más pesado es, yo le voy a poner esta lámpara, que es lo más pesado que tengo acá, pero después cualquier cosa lo voy a poner, lo puedes poner abajo de la pata de la mesa. Y bueno, y ya cuando esté seco vamos a ir con el otro paso. Bueno, ya pasó un día. Lo dejamos todo el día que se secara bien las hojas, ¿ves? Después que le pusiste el glue acá, ya está todo seco. Lo que vas a hacer, vas a agarrar una regla o una madera, lo que tengas a mano, y vas a hacer un cuadrado. Yo voy a agarrar este libro. Lo que voy a hacer para tener un cuadrado bien bueno,
es marcarlo. Vamos a marcar. Después vas a agarrar una cuchilla y vas a empezar a cortar. O sea, hacerle corte de más o menos de medio milímetro, sí, o 1 milímetro. Por lo menos para que se vaya agarrando. Si te gusta la latita esa latita que está acá, esa la voy a enseñar a hacer. Eso es como hacer una cocinita con lata de Coca-Cola. Esos son latas de Coca-Cola. Cualquier lata que sea de soda sirve. Vamos a cortarlo bien. Fíjate que queden bien salidas las puntas. Después lo voy a seguir sacando despacito. El problema que vas a tener va a ser en las puntas. Como ves, vas a ir sacando capa por capa. ¿Ves? Lo que va a dar un poquito de problema van a ser las puntas. Lo que vamos a hacer, para que no tengan que ver todo el proceso, es muy simple. Vas a agarrar, vas a cortar todo hasta donde vos quieras. Hasta donde vos quieras vas a cortar y después ¿ves? Ahí te va quedando, ¿ves? Lo vas a cortar todo el grosor, ahora le voy a mostrar cómo queda terminado y el otro paso que tenemos que hacer. Ok, así como va quedando. Bueno amigos, ya estamos. Ya corté todo el libro, como ven. Acá está, le va a quedar así. Ahora lo que van a agarrar, si quieren, lo pueden forrar como ustedes quieran. Ustedes usan el forro que quieran. Yo agarré una caja, ¿ves? Esto es la tapa de una caja de cartón. Lo que voy a hacer es muy simple. Si ustedes lo pueden, como les digo, lo pueden forrar con cualquier cosa. Pueden usar tela, pueden usar cualquier cosa que quieran, no tiene que ser cartón. Yo voy a usar este porque es para prueba nomás, aparte después cualquier cosa, si no me gusta, siempre lo puedo pintar. Como es cartón, siempre se puede pintar el color que uno quiera. Lo puedo pintar un color dorado. ¿Ves? Si lo vas a poner así, y lo vas a poner así. Lo vas a ir pegando a los costados de la forma que quieras. Bueno amigos, y les voy a mostrar cómo quedaría terminado. Solamente faltaría pintarlo si ustedes lo quieren pintar, pero quedaría así. ¿Ven? Una cosa así. Muy bueno, muy práctico. Lo pueden abrir y cerrar. ¿Ven? Queda una cosa así para guardar sus joyas. ¿Ven? Cierra. Lo ponen por ahí, lo ponen el libro arriba y ya tienen compartimiento secreto. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Y si les gustó denle un like
y miren los otros videos que yo tengo. Gracias.